A platicar un poco de la experiencia que tenemos en la neurocirugía funcional. Me voy a quitar esto porque si no, tampoco yo me voy a entender. Actualmente, bueno, pues ya llevamos un buen tiempo practicando la neurocirugía. Yo tuve la oportunidad de formarme en el Hospital General de México, igual que el doctor Juan Carlos Benito. El Hospital General de México es un hospital muy característico porque, aparte de ser uno de los hospitales más viejos del país, durante los últimos años, gracias al liderazgo del profesor Francisco Velasco, se formó una escuela de neurocirugía funcional. De hecho, de los primeros neurocirujanos funcionales del país, junto con el doctor Manuel Velasco Suárez. Entonces ahí se creó una escuela. Él empezó a hacer sus prácticas ahí con su hermano, el doctor Marcos Velasco. También él era neurólogo, neurofisiólogo, y empezó toda la escuela. Anteriormente la neurocirugía en todos los hospitales era pues básicamente estructurada para cirugía de tumores cerebrales, cirugía vascular, cirugía de columna, y cada vez creo que en los últimos años se ha diversificado más esta práctica. Ya hay más altas especialidades. También es así que de repente ya, el otro día estaba revisando en posgrado del UNAM, y hay alrededor de 400 altas especialidades en medicina, de todas las residencias. Entonces de repente llegamos a la conclusión de que, bueno, pues cada vez el médico se va a subespecializar cada vez más, ¿no? La neurocirugía funcional como tal no es una subespecialidad, es una alta especialidad. Yo creo que todo el mundo, cuando nos formamos, tenemos como que cierta afinidad por alguna parte de la neurocirugía, y también depende mucho de la formación que tengamos o que tuvimos, y de la experiencia que hayamos tenido con esta práctica. Yo, por ejemplo, cuando empecé a ser neurocirujano, siempre tuve ese pequeño escollo en que me gustaba la clínica, me gustaba lo quirúrgico, me gustaba la investigación, y uno de mis placeres ocultos, que ya después les voy a hablar, cuando me formé en medicina, yo quería ser psiquiatra. Entonces empecé a compaginar todo esto en medicina, y encontré en la neurocirugía funcional una parte de cómo llevarlo a cabo. No corre, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué es la neurocirugía funcional? Bueno, la neurocirugía funcional, lo primero que pensamos todos es que es la esterotaxia. Y la esterotaxia simplemente es una técnica quirúrgica que todos tenemos a la mano en la parte de la formación de neurocirugía, como actualmente existe el endovascular o las técnicas de mínima invasión para la cirugía de columna. Pero se ha conllevado mucho con la parte de la neurocirugía funcional por la precisión de las técnicas. Actualmente ya, se sigue utilizando, sobre todo para la cuestión de implantación de electrodos y lesiones cerebrales, pero con los advenimientos de las nuevas técnicas de navegación cada vez está más en desuso. Y bueno, ahorita les voy a explicar por qué sucede esto. ¿Qué es lo que hace la neurocirugía funcional? Eso es lo que a mí me atrajo mucho. El principio es modificar un síntoma neurológico. Como tal, no vamos a curar una enfermedad, no vamos a modificar una estructura cerebral, pero sí es básicamente modificar el síntoma neurológico, y por eso tenemos que tener el entendimiento del síntoma o signo. Es lo que a veces yo le decía a los muchachos en formación. El hecho de hacer las técnicas quirúrgicas, pues eso lo puedes aprender pues haciéndolo, ¿no? Pero entender qué es exactamente lo que estás haciendo, esa es la importancia de todo esto, ¿sí? Perdón, es al revés. Y la esterotaxia, pues básicamente es un procedimiento de plano cartesiano de navegación, como yo les quiero hablar, ¿no? La importancia de la neurocirugía funcional es que tenemos que tener un trabajo multidisciplinario y tener un trabajo en equipo, que eso es lo más difícil en los centros de formación, ¿no? Los centros realmente integrados de neurocirugía funcional, el neurocirujano, si bien puede estar liderando este equipo, debe estar apoyado en gran parte por la parte clínica, la parte de investigación, la parte de los neurofisiólogos, la parte de ingenieros biomédicos, entonces la parte de neuropsicología, neuropsiquiatras. Entonces eso es lo difícil de conformar un buen equipo de neurocirugía funcional. Yo alguna vez tuve la oportunidad de estar haciendo una estancia en un hospital en Barcelona, el Clínic, y me invitaron a la unidad de neurocirugía funcional. En el Hospital General de México era al revés, habíamos más neurocirujanos funcionales que partes de neurólogos clínicos, neurofisiólogos, inclusive carecíamos de un neuropsiquiatra en ese entonces. Ahorita ya lo tenemos. Pero cuando llegué al Clínic de Barcelona, me encontré que solamente había un neurocirujano. Y todo el equipo de la unidad de neurocirugía funcional eran como casi 10 neurólogos,
2 neuropsiquiatras, neuropsicólogos, ¿no? Entonces el neurocirujano funcional se integraba al trabajo de todo ese equipo y bueno, pues ya cuando eran técnicas de cirugía de epilepsia, de trastornos del movimiento, de trastornos psiquiátricos, él operaba los casos que ya estaban previamente seleccionados por todo el equipo, que es así como debe de ser. El neurocirujano a lo mejor puede tener los conocimientos, pero si va como lobo solitario haciendo esto, ahí va a haber el fracaso de las técnicas. La neurocirugía funcional y la estereotaxia están estructuradas en diferentes tipos de clínicas. Y aquí ahorita les voy a ejemplificar que la estereotaxia como tal puede estar involucrada en todas las ramas de la neurocirugía, no solamente en la neurocirugía funcional. Por eso yo a veces decía, es que este doctor está haciendo estereotaxia y no es neurocirujano funcional. ¿Y eso qué? Si él sabe manejar el equipo, si él lo sabe utilizar, lo puede hacer, ¿no? A final de cuentas, alguien puede hacer una biopsia por estereotaxia sin necesidad de ser neurocirujano funcional, simplemente con que sepa trabajar el equipo, ¿no? O sea, sepa usarlo. Alguien puede instrumentar una columna y a lo mejor no es cirujano de columna, pero lo ha hecho toda su vida y bueno, pues tiene la facilidad y lo puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de encasillar a alguien, es que tú no lo puedes hacer porque no tienes la formación, no necesariamente estricto. La neurocirugía funcional tiene que ser más involucrada con las cuestiones del equipo del trabajo multidisciplinario. Y bueno, ¿qué tratamos? Pues lo que la gente genera con neurocirugía funcional, la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero también se pueden tratar otras enfermedades, sobre todo epilepsia, trastornos psiquiátricos, resección de tumores en áreas elocuentes, dolor crónico. El dolor, por ejemplo, es uno de los síntomas o de las enfermedades, que yo lo quiero llamar así, que hemos dejado más en desuso en neurocirugía. Y por ejemplo, hay lugares o lugares en el mundo que el dolor lo maneja el neurocirujano. Y aquí, por ejemplo, en México tenemos la especialidad de algología, que se vició un poco, nosotros la abandonamos un poco y el paciente no se le quita el dolor, pues mándalo al algólogo para que el algólogo le haga algo, ¿no? Pero el neurocirujano tenía toda la capacidad de atender a estos pacientes de dolor, no solamente farmacológico, sino con técnicas quirúrgicas también. Y bueno, un servicio de neurocirugía funcional se debe conformar por clínicas, y las clínicas deben estar conformadas por diferentes especialistas. La radioneurocirugía la voy a dejar un poco de al lado porque es de las pocas partes de la neurocirugía funcional que ya se ha diversificado mucho y cada vez se está alejando más de la neurocirugía funcional, siendo así ya una alta especialidad completamente ya diferente. ¿Por qué? Porque la radioneurocirugía se involucra mucho el trabajo de los radiooncólogos, los radioterapeutas, inclusive la formación ya como hay en el Instituto Nacional de Neurología, la entrada directa es ya seas neurocirujano o oncólogo. Entonces ya varía mucho de la parte de la neurocirugía funcional, ¿no? Y bueno, los hospitales de formación pues pueden tener dividido las clínicas. Ahorita en el Hospital General tenemos clínica de vascular, clínica de tumores, clínica de base de cráneo, clínica de columna, clínica de nervio periférico y neurocirugía funcional, ¿no? Actualmente, por ejemplo, yo hablo con los muchachos y cada vez pues, se van diversificando más. ¿Qué quieres hacer cuando acabes la neurocirugía? ¿Cirujano vascular o cirujano de base de cráneo, no? Digo, ¿y eso como para qué? O sea, digo, si vas a trabajar en una institución, perfecto, o sea, a lo mejor tienes la causística y lo puedes llegar a hacer, pero a final de cuentas yo creo que lo que se debe especializar en lo que más común hay en la patología cotidiana, ¿no? Y algo que me decía, bueno, es que neurocirujanos funcionales son los que hacen los hoyitos y ponen las agujas y los electrodos y lo demás. Pues sí, y a veces a uno se vende, es que es una cirugía de mínima invasión, ¿no? A mí me gusta más decir, es una cirugía de mínima invasión, pero de máxima precisión, que esa es la diferencia de la estereotaxia sobre todo, ¿no? Que es la precisión de los procedimientos quirúrgicos. Voy a hablar un poco de la experiencia. Yo tuve la oportunidad de liderar el grupo de neurocirugía funcional del 2011 hasta hace un par de años, que hubo un cambio ahí administrativo, y me tocó ver más o menos cómo estábamos haciendo. Esto no es la realidad, porque el Hospital General de México es un poco atípico. En aquel entonces, por ejemplo, éramos 10 neurocirujanos y 6 neurocirujanos eran funcionales. Entonces, obviamente, el servicio de neurocirugía funcional estaba hipertrofiado. Teníamos mayor cantidad de consultas y casi la tercera parte de cirugías eran de neurocirugía funcional. Actualmente eso ya se modificó, ya somos casi 14 neurocirujanos, bueno, no somos casi, somos 14 neurocirujanos, seguimos siendo los mismos 6 neurocirujanos funcionales, pero ya hay 8 neurocirujanos más. Por ejemplo, el servicio de base de cráneo hay 4 neurocirujanos. Entonces cada vez se va hipertrofiando más esto, se hace más endoscopía ahora, antes no se hacía tanto. Entonces esto se va a modificar, entonces ahorita actualmente podemos decir que el total de neurocirugías funcionales en el servicio debe ser alrededor de un 15 o un 20%, porque se han hecho más de las otras especialidades.
Eh, y se ha incrementado más porque hemos involucrado más a la parte clínica. ¿Quién tiene a los pacientes? ¿Quién tiene a los pacientes epilépticos? ¿Quién tiene a los pacientes con trastornos del movimiento? Pues la mayoría de los clínicos. A lo mejor en la práctica privada, pues sobre todo en lugares que no hay tanta afluencia de médicos clínicos, al neurocirujano nos toca ver epilepsia, nos toca ver Parkinson, nos toca ver trastornos psiquiátricos. Y bueno, pues lo podemos manejar y lo hacemos, pero ya en instituciones públicas o privadas, el clínico cada vez se va involucrando más. Y actualmente lo que se ha modificado es que el clínico tiene conocimiento de estas técnicas, entonces el clínico ya sabe que hay un tratamiento quirúrgico que puede beneficiar a los pacientes y mandarlos. Por ejemplo, yo les hago mi experiencia con cirugía de Parkinson, yo me especialicé primero en eso. Me llegaban los pacientes que ya el neurólogo no quería tratar, ¿no? Y pues ya les tienen discinesias y fenómeno de wearing-off y periodo impredecible, pues ya no le funciona el medicamento, pues váyase con el neurocirujano a ver qué le hace, si lo opera o no lo opera, ¿no? Y son los pacientes que tristemente nos llegaban. Igual con los pacientes con trastornos psiquiátricos. Yo ahorita, como dijo el doctor, yo tuve una maestría y un doctorado en ciencias médicas y mi área de especialización fue la cirugía de trastornos psiquiátricos. Entonces, digo, parte de eso de que les decía que yo tenía como que un psiquiatra ahí metido en mi subconsciente y quería manejarlos, pero el problema era que no tenía un psiquiatra que se involucrara en la referencia de los pacientes. Actualmente ya trabajo con un par de psiquiatras que todavía tienen sus asegúnes de mandar los pacientes, pero curiosamente los pacientes que me mandaban de inicio eran los pacientes con trastorno neuroagresivo, ¿sí? Que ya no sabían qué hacer con ellos y pues a ver qué le hacen, ¿no? Y casos totalmente dramáticos de familias totalmente ya disfuncionales por el propio paciente, ¿no? Entonces se puede beneficiar, digo, tratar de explicarles a los psiquiatras que la época de la lobotomía ya no existe, entonces son otras técnicas quirúrgicas ya más específicas. Y bueno, nosotros en el Hospital General, digo, tengo mucho orgullo de decirlo, hemos sido pioneros a nivel Latinoamérica en cuanto a la cuestión de la neurocirugía funcional. Hay blancos o targets anatómicos patentados en el Hospital General de México para tratar de diferentes patologías, sobre todo la epilepsia, la enfermedad de Parkinson y la depresión y trastorno obsesivo compulsivo. Todos se imaginan funcional y piensan en esto, en la estereotaxia, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, ¿cuál es el mejor estereotáctico como para comprármelo, ¿no? Y pues yo les dije, pues es como los coches, ¿no? Todos los coches son iguales, tienen 4 llantas, tienen un motor y te llevan a donde quieras. Aquí la cuestión es qué quieres del coche, ¿no? ¿Qué rendimiento quieres? ¿Cuánto te quieres gastar? ¿Para qué lo vas a usar, no? Desgraciadamente, como todo en la medicina, la tecnología es cara y estos equipos son muy caros, ¿no? Entonces, si no lo vas a usar, como para qué te lo compras, ¿no? ¿Para qué lo tienes? Y ya cuando lo sacas de la agencia se va a empezar a devaluar y ya nadie te lo va a querer comprar después, ¿no? Y entonces, lo que yo digo es, el mejor equipo es el que tú sepas usar y el que le vas a sacar el provecho, ¿no? Yo en algún momento teníamos también esa afinidad de que quiero un Lexel, quiero un CRW, un BRW y un ZD y un Micromar. Pues todos funcionan para lo mismo, al final de cuentas. Más bien es el mejor equipo que utilizamos. En el hospital, cuando yo aprendí, me siento muy cómodo, es con el equipo del ZD de Zamorano y Omni, es un equipo pues, muy versátil, muy noble. Actualmente, por ejemplo, cuando hacemos implantación de electrodos, las casas comerciales, ya saben, llámese Medtronic o Boston, ya nos facilitan el equipo. Entonces ya no necesitamos preocuparnos que habitualmente nos llevan un Excel, un Electra, el software de planeación ya sea de BrainLab o el propio de Medtronic, entonces ya uno se familiariza con eso. Pero algo muy importante, la funcional no es solamente manejar los equipos, porque eso lo puede hacer el ingeniero biomédico, perfecto, ¿eh? Por ejemplo, en Argentina, donde tuve la oportunidad también de estar un tiempo, toda la planeación la hace el ingeniero biomédico. El ingeniero biomédico es el que hace la fusión de imágenes, hace las planeaciones quirúrgicas y ese plan se lo pasa al neurocirujano. Aquí la diferencia es si el plan que me hizo el ingeniero biomédico está de acorde con las imágenes, con lo planeado, pero en sala de operaciones yo tengo que saber qué hacer si ese plan no funciona. ¿Qué hago? ¿Modifico? ¿Qué tengo que corregir en ese aspecto, ¿no? ¿Este es un video? No, bueno, yo digo, ya tengo mis añitos en esto. Cuando yo empecé, pues no teníamos ni siquiera acceso a una tomografía y una resonancia, ¿sí? O sea, es que van a hacer una biopsia. No, pues no hay turno de tomografía. A ver si le dan turno en la tarde, ¿no? Entonces tenemos que estar batallando. Yo cuando aprendí esto, todavía estaba instalada, no sé si era la sala 1 o la sala 2 del quirófano. El doctor Velasco montó un equipo de estereotaxia en el quirófano, estaba fijo.
y había, había dos tubos de rayos X para AP y para lateral, y con eso hacíamos la planeación. ¿Por qué? Porque no teníamos acceso a una tomografía en ese entonces. Entonces aprendimos a hacer esto con ventriculografía, era más invasivo para el paciente, había que fijarlo ahí a la base del quirófano, hacíamos una punción ventricular y hacíamos la ventriculografía y hacíamos una medición de la línea anterocomisural para hacer cálculos para talamotomías, para lesiones de globo pálido. Era muy efectivo, pero bueno, pues, ahorita ya esto está completamente en desuso. Yo todavía tengo ahí mis leucotomos que utilicé en su momento, ¿no? Y ahorita, bueno, pues vinieron los sistemas de fusión de imágenes, que pues ya todo el mundo conoce, todo el mundo está fascinado con eso. Yo empecé a usar esto más o menos como en el 2004, 2005, y pues uno fascinado porque podía empalmar una tomografía con una resonancia y sentía como que ya había descubierto el hilo negro, ¿no? Anteriormente los sistemas eran muy arcaicos, había que hacer la fusión manual, es decir, había que empalmar imagen por imagen de la resonancia con la tomografía con puntos anatómicos, ¿no? Nos tardábamos 3 horas en hacer eso. Entonces, cuando hacíamos una cirugía, pues eran tardadísimas porque nos tardamos casi 3-4 horas en hacer la planeación. Actualmente esto se hace en 15 minutos, con los nuevos software que hay de navegación y de fusión de imágenes. Y empezamos, bueno, pues a modificar ya todos los parámetros, estos templates que se ven muy bonitos y sobre todo para presentaciones, está fabuloso, pero bueno, al final de cuentas son imágenes, ¿no? Y algo que me sirvió mucho, sobre todo con los clínicos, es que el cirujano tiene la visión en 3D, sabe lo que está haciendo y sabe por dónde están las cosas, el clínico no. Entonces cuando yo ponía el electrodo del clínico como que se imaginaba que el globo pálido, pero de qué forma es, está chueco, está, o sea, lo ven plano pues, entonces no saben qué está pasando alrededor. Estas imágenes pues, nos sirven mucho para que ellos entren en conocimiento de dónde está ubicado el electrodo, qué estructuras hay alrededor. Esto a final de cuentas es un template, es una imagen sobrepuesta en la imagen del paciente, ¿no? Pero nos servía mucho para ejemplificar y actualmente, pues bueno, pues es como uno planea la colocación, sobre todo los electrodos en neurocirugía funcional. Y también ahorita esto es lo nuevo, apoyarnos de imágenes no estructurales, sino imágenes de conectividad cerebral, como pueden ser las tractografías o la difusión de tractos o las resonancias funcionales. Ahorita la tendencia es ya no fusionar a través de núcleos o estructuras anatómicas, sino a través de la conectividad que tiene cada paciente. Entonces eso va a modificar mucho porque tendríamos que hacer una planeación por medio de coordenadas no estándar, sino diseñadas para cada paciente de forma individual por la variabilidad anatómica que puede tener la conectividad de cada paciente. Entonces ya lo hace más complejo. El gran problema que tenemos es que todavía en nuestro país el desarrollo de estas imágenes todavía solamente es en proceso de investigación, no lo hacen de forma estandarizada en todos los gabinetes de radiología. Por eso es importante que las otras especialidades como neuroradiología se involucren en esta parte. Y bueno, pues estas son las herramientas que utilizamos. Yo aprendí con esto, con el leucotomo. El leucotomo era muy eficaz, de hecho es un haz, abrías una asa metálica, dependiendo de lo que querías hacer, si era un tálamo, un GPI o una lesión en cíngulo, pues abrías el asa y pues cortabas, ¿no? Era muy eficaz, hacías una desconexión, el problema es que no tenías un control, entonces podías hacer una hemorragia, un sangrado muy importante y bueno, tenía muchos efectos colaterales. Después utilizamos esto, que es la radiofrecuencia, que la seguimos utilizando. La gran ventaja es que la misma principio de pero aquí podemos hacer una estimulación transoperatoria, podemos ver efectos clínicos, efectos adversos, y ya si estamos seguros, ahí sí podemos controlar el tamaño y el diámetro de la lesión dependiendo del tamaño del electrodo. Y bueno, pues lo que todo el mundo conoce, que es la neuromodulación o la estimulación cerebral profunda, que bueno, esto también tiene más de 30 años haciéndose. El único problema es que cada vez se hace más caro esto, ¿sí? Actualmente esto no está, o sea, sí está al alcance, cada vez se hace más, pero cada vez se hace más caro. Ahorita el promedio de un sistema de neuromodulación está alrededor de $35,000 en nuestro país, ¿no? Entonces, hay gente que sí lo puede pagar, hay gente que no. Y es curioso porque uno pensaría, bueno, es tan caro, la mayor parte de esto se hace en medicina privada. No, la mayor parte de esto se hace en medicina pública. La institución que más hace esto es el Seguro Social. De hecho, el Seguro Social es el que tiene más cantidad de electrodos puestos a nivel nacional, ¿no? Bueno, ¿cómo conformamos esto, la cirugía de epilepsia? Vamos a empezar por esto. Todos en la práctica común pues vemos pacientes epilépticos, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a un anticomicial, luego si no le funciona damos otro,
Pero siempre nos quedamos con la duda de qué tipo de epilepsia es, cómo categorizarla y sobre todo de dónde se origina, ¿no? Si el paciente se controla con el medicamento, pues nos olvidamos de él y pues, que ojalá que siga con su buen tratamiento, ¿no? Pero el problema de los pacientes refractarios o que ya tienen diferentes comorbilidades asociadas, tenemos que evaluar. Y algo muy importante que nos costó mucho trabajo, sobre todo trabajar con los clínicos, es que la cirugía temprana va a ser mejor, con mayores beneficios que tener un tratamiento médico prolongado, farmacológico prolongado. Sí importa mucho que el neurólogo o el epileptólogo esté involucrado en esto, ¿no? El neurocirujano a veces se puede ir un poco con el afán de que, bueno, pues yo los voy a operar a todos, ¿no? Pero aquí lo importante es la selección del caso y la selección de la cirugía para realizar, ¿no? Entonces la evaluación multidisciplinaria es muy importante. Hay pacientes que, por ejemplo, puede ser que tengan por imagen una displasia cortical o una esclerosis mesial, una esclerosis hipocampal, y bueno, pues ahí está el foco, le quito el hipocampo y le resuelvo la vida, ¿no? Pero ¿qué tal si el foco es contralateral o tiene focos bilaterales? Entonces a lo mejor el paciente no mejoró, ¿no? La única cirugía segura de esto es la cirugía lesional, ¿no? Si tengo un tumor ahí en área motora y me está dando crisis convulsiva, pues le quito el tumor y se le quitan las crisis. Pero en epilepsia idiopática es más difícil de relacionar esto, entonces por eso es importante apoyarse en toda esta selección del caso. Les voy a presentar un caso a ver si corre el video. Déjenme ver. Ahí está. Entonces digo, este es prácticamente cómo hacemos el procedimiento. Colocamos el marco de esterotaxia, obviamente se hace con apoyo de anestesia local, se hace la planeación con tomografía, estándar como cualquier procedimiento quirúrgico. Este, por ejemplo, es un marco, es un CRW, que conseguimos la planeación en tomografía, se adquiere la adquisición de imágenes en formato DICOM, cortes finos, y luego hacemos la fusión de imágenes. Aquí, por ejemplo, ya tenemos empalmada la resonancia con la tomografía y las coordenadas o las trayectorias de los electrodos. Como son hipocampales, el método de acceso es posterior, ¿no? Entonces ponemos al paciente en decúbito prono, fijado el cabezal de Mayfield, ¿no? Hacemos en neurocirugía funcional es bien importante la corroboración de las coordenadas. Yo creo que algo que les digo a los muchachos, el que va a ser neurocirujano funcional tiene que tener algo de trastorno obsesivo compulsivo. El estar ahí como que verificando las coordenadas cada ratito y todos los pasos, porque sí puede haber errores y errores muy garrafales, ¿no? Bueno, pues lo que ya ustedes saben, se hace el trépano, se hace la implantación. Eso es lo que piensa que es neurocirujano funcional. Nada más coloca agujitas, ¿no? Y electrodos, ¿no? Y bueno, hacemos la corroboración de la trayectoria por medio de imágenes intraoperatorias, que esto es bien importante porque los electrodos se pueden mover, ¿no? En AP, lateral. Actualmente, por ejemplo, ya hay en algunos hospitales el OR, que es una tomografía intraoperatoria que nos ayuda mucho a la caracterización de las crisis. Estos son electrodos de registro, no son electrodos definitivos. Los dos se colocaron, este paciente tenía focos bilaterales hipocampales, entonces no era candidato para cirugía resectiva de inicio. Se hace el videoeje para ver cuál es el inicio de las crisis. Aquí es bien importante la corroboración del video del paciente, porque el paciente aquí parece que está todo a dar, ¿no? Pero aquí van a ver cómo empieza el desarrollo de la crisis antes que se vea en el video, ¿no? Aquí ya empieza a ver una espiga. Y aquí el paciente avisó, y vean cómo se empezó ya a generalizar. Pero vean cómo está el trazo y el paciente todavía no tiene la crisis clínica. Entonces, esa es la importancia del videoeje, pero un electrodo de superficie no nos hubiera dado esto. Entonces, por eso tuvimos que poner electrodos de registro. Bueno, pues aquí ya está generalizada completamente. Entonces, aquí el tema es que el paciente tenía, era un foco izquierdo de inicio, ¿sí? Entonces, no era candidato, el paciente era diestro, dominancia izquierda, pues no era candidato a una lobectomía temporal izquierda en este caso. Entonces, lo que hicimos, el mismo electrodo, bueno, no el mismo electrodo, la misma trayectoria, colocamos ya un electrodo de estimulación crónica, ¿cómo se llama? Definitivo, ¿no? Ya lo mismo que todos ustedes saben, se coloca el generador del pulso, la bolsa y todo lo demás, ¿no? Y obviamente, pues esto, la diferencia de la estimulación, por ejemplo, con el Parkinson, es que la epilepsia no es continua, es una estimulación cíclica, el equipo se prende y se apaga
simultáneamente. En el Parkinson está prendido todo el tiempo, entonces la duración de la batería es distinto, que esa es la gran diferencia. Y en Parkinson yo aprendí esto, que esto ya no es muy correcto del todo. Si el paciente era con enfermedad de Parkinson, él respondía al tratamiento médico, bueno, pues ahí se quedaba, ¿no? Si no respondía, que era lo que nos mandaban los neurólogos, se iba para tratamiento quirúrgico, ¿no? Y yo aprendí así, si era el paciente con temblor, se iba para lesión de área subtalámica, si era paciente con rigidez, se iba para lesión del globo pálido, lesión, ¿eh? Estamos hablando de lesión. Y si era bilateral, pues iba para estimulación. Pero aquí vean esto, los estadios de la enfermedad 4 o 5, ya estadios muy avanzados, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los pacientes que nos mandaban los neurólogos. Actualmente los cánones es que los pacientes se deben operar en estadio 1 o 2 o tempranos. Y la respuesta que vamos a tener, sobre todo con la neuromodulación, es algo muy importante que se le tiene que decir al paciente. Es la mejor respuesta que usted tenga en su momento con la levodopa. Si el paciente ya no responde a levodopa, el paciente ya no va a responder a la estimulación. Entonces, ¿para qué gasta? ¿Sí? En cambio, una lesión tiene otras connotaciones que después vamos a hablar, ¿no? Y bueno, los tradicionales, el tálamo, el globo pálido, el núcleo subtalámico, ¿no? Hay otros que, bueno, no están totalmente aceptados o están no label, que son las regiones cleniscales, la zona inserta, el núcleo pedúnculo pontino, que cada vez está más en desuso. Y algo que yo empecé a trabajar, que es la corteza motora. Hay áreas, por ejemplo, la corteza motora tiene mucha utilidad, sobre todo para trastornos de la marcha. El paciente con Parkinson, a lo mejor con una estimulación en el globo pálido, el núcleo subtalámico, va a mejorar mucho de la rigidez, la bradicinesia, el temblor. Pero los trastornos de la postura y de la marcha, esos son difíciles que mejoren. Por eso existió el pedúnculo pontino, pero el pedúnculo pontino nada más mejora eso, no mejora el otro. Entonces yo tendría que poner unos electrodos en el núcleo pedúnculo pontino y electrodos en el núcleo subtalámico, es decir, 4 electrodos. Pues eso es una casa, ¿no? Entonces ya no es factible. Entonces hubo trabajos en modelos animales donde hay la corteza motora suplementaria y la corteza dorsolateral son como marcapasos de la marcha. De hecho, parte del problema de la marcha no es porque el paciente no lo puede hacer, se interpreta un poco como una apraxia de la marcha, el paciente no puede iniciar el movimiento. Si uno le pone obstáculos, el paciente puede caminar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo pacientes que no pueden caminar, pero se suben a la bicicleta y lo hacen perfectamente, ¿no? Entonces, en modelos animales se empezó a hacer estimulación. Yo hice un trabajo con estimulación magnética transcraneal en pacientes con trastornos de la marcha, estimulación subaguda, y los pacientes mejoraban. El problema es que el efecto pasaba, ¿no? Y quisimos hacer esto, estimulación subaguda cortical. El problema es que hasta la fecha no hemos encontrado un dispositivo, un electrodo que abarque esta área de corteza y se pueda hacer estimulación a subaguda a corto y mediano plazo. Los electrodos que más se acercan son los electrodos espinales, pero son cortitos. Y esos habitualmente se colocan epidurales. Entonces, para colocarlos en corteza hay que hacer otro instrumento, ¿no? Y actualmente ya pues tenemos las técnicas de esterotaxia. Todos ustedes conocen esto que es el Gamma Knife. La radiocirugía también se utilizó, cada vez está menos desuso. ¿Por qué? Porque es cara y no es un efecto inmediato, la radiocirugía es un efecto retardado. Entonces, si yo tengo un paciente con temblor y lo quiero tratar, pues sí, se le va a quitar el temblor, pero en 12 o 18 meses, no de forma inmediata. Entonces el paciente va a creer que lo timamos porque se gastó un dinero y pues no se le quitó el temblor en ese momento. En cambio, las lesiones por radiofrecuencia pues son muy utilizadas. Actualmente se está empezando a utilizar esto que es el ultrasonido de alta frecuencia. ¿Qué pasa? Cada vez hay más pacientes, hay más neurólogos involucrados, pero la industria médica pues es voraz, ¿no? Entonces dice, pues ahí está el dinero, ¿no? Pero hay pocos neurocirujanos entrenados para colocar esto. Entonces, ¿qué hago? Involucro a los neurólogos. Los neurólogos no pueden operar, pero como el ultrasonido por alta frecuencia no requiere una cirugía, el neurólogo entrenado como un radiocirujano lo podría hacer. Entonces, hay un doctor muy famoso ahí en neurocirugía funcional, que es el doctor Andrés Lozano, que se está encargando de promocionar eso a nivel mundial. Aquí en México se ha querido poner, de hecho en el Ángeles, México, la Ciudad de México de Ángeles del Pedregal, se quiso hacer. El problema es que yo les dije, bueno, ¿y cuál es el costo? Si el otro me cuesta $35,000,
Este equipo me cuesta 8 millones de euros. Entonces, para que recuperar esa inversión, pues yo no veo qué hospital le vaya a entrar a recuperar esa inversión, porque es un equipo diseñado solamente para eso. A lo mejor el Hospital Puebla sí tiene el dinero para hacer eso, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos en el hospital. Digo, Juan Carlos se ha de acordar de eso, ¿no? Es un paciente con temblor unilateral, no tiene dinero para los electrodos, hacemos una lesión. Cuando estamos en el área subtalámica es muy específico. Cuando llegamos a target, hasta parece magia, ¿no? Desaparece el temblor, ¿no? Uno piensa, híjole, ya se quedó parético, ¿no? No, pues sí movía la mano, ¿no? Entonces voy a presentar una serie de casos que tenemos ahí trabajando. Es un paciente, por ejemplo, dramático, ¿no? Vean, esta es la posición que tenía antes de la implantación de los electrodos. Prácticamente no podía moverse. Aquí está con efecto on del medicamento, ¿sí? Y esto es prácticamente a los 2 días después de la cirugía. Todavía tiene aquí las huellas de la... ¿Mandé? No, Paco. No, es un paciente mío. No, está ahí revisando. Ah, sí, bueno, en este entonces eran los fellows los que estaban haciendo las cosas. Impresionante cómo cambió. Sí. Pongan sus manos en el pecho. Eso es. Ahora haga la pinza, la que le he enseñado, abrir y cerrar. Aquí hay otro caso. Este, por ejemplo, es un caso muy importante. Es un paciente con un temblor no parkinsónico. Es un temblor rúbrico, inclusive es una paciente que tenía una lesión vascular, creo que, si mal no recuerdo, tenía lupus. Entonces, no respondía a tratamiento farmacológico, a propanolol, a viperideno, y le hicimos una lesión selectiva en las fibras de entrada de la área subtalámica hacia el BIM, ¿no? Es una lesión puntual, pequeñita, y vean cómo mejora el temblor, ¿no? Yo dejé de hacer hace prácticamente 10 años lesiones en tálamo. ¿Por qué? Porque a mí el tálamo se me hace muy difícil de caracterizar. Entonces, puede tener buenos efectos motores, pero muchos efectos sobre todo en el habla. Entonces, el paciente no tiene como que esa mejoría sustancial porque, ok, sí me quitó el temblor, pero ahora no puedo hablar, ¿no? Entonces hacer una lesión selectiva guiado por las fibras que entran al BIM, lesión pequeñita de 2 milímetros, tiene muy buenos resultados, como en este caso. Les voy a presentar que es un paciente con temblor esencial, donde Margarito, él tocaba la guitarra en un trío, ¿no? Entonces ya no lo podía hacer. Entonces igual, aquí estamos haciendo la prueba del dedo, cuando se va bajando el electrodo, acá están estos eran los fellows en ese entonces, pero vean, cuando llegamos, hasta los muchachos se sorprenden, ¿no? Pero aquí la importancia es, y esto es al día siguiente de la cirugía. Aquí el problema es que el paciente tenía temblor bilateral, ¿no? Le mejoramos el al lado diestro, pero ya hacer una lesión bilateral, ahí vamos a tener que tener sus asegúnes, que ya luego vamos a platicar, ¿no? Entonces, viendo esto, dijimos, los neurólogos tienen los pacientes, pueden hacer los casos, ¿no? Y esto es la mercadotecnia, ¿no? Yo fui a una plática de esto para tratar de que aquí en México se pudiera hacer esto, pero yo ahí empecé a cuestionar, ¿no? No sé si alguien conozca al doctor Obeso. El doctor Obeso es uno de los principales promotores, pero es neurólogo, ¿no? Él es neurólogo, lo presentó aquí en una plática que tuvieron en la Academia de Neurología ahí en Puerto Vallarta hace unos años. Y este es el equipo que les digo, pues sí, está bonito, se las venden como las cirugías sin bisturí, hasta el doctor López-Gatell lo puede hacer, ¿no? Se parece a López-Gatell, ¿no? Lo puede hacer, ¿sí? Entonces, pues le dicen al paciente, mira qué bonito, usted se mete al quirófano, no le abren el cráneo, hacemos sus imágenes y en ese momento vemos y controlamos lo de la lesión, ¿no? Pero ya cuando empezamos a ver el costo de los equipos, el tema, yo les cuestioné, bueno, ¿y cómo controlan realmente el diámetro de la lesión? ¿Cómo lo pueden ustedes estar seguros que el paciente no va a tener un edema alrededor de la lesión que le puede dejar un efecto adverso, ¿no?
Y miren, pues aquí se involucra, este es un neurólogo supuestamente. El neurólogo va a hacer todo esto. Sí, el futuro, pues yo digo, López-Gatell ya lo hace, ¿no? También. Sí, entonces eso es maravilloso, ¿no? Pero igual que mi paciente, solamente se puede hacer un solo lado. Y el costo, pues eso es una locura, ¿no? Y al día sí, pero aquí, por ejemplo, es un engaño porque no es de los dos lados, o sea, es solamente un lado, ¿no? Ahorita lo están haciendo ya para trastornos psiquiátricos. Para donde yo sí le encuentro mucho uso esto, es para el cíngulo, las lesiones del cíngulo. Porque el cíngulo es una estructura muy grande que por radiofrecuencia a lo mejor no podemos abarcar en una sola trayectoria. Pero para el cíngulo esto sí se puede funcionar de forma adecuada, pero bueno, aquí hay que conllevar los costos, ¿no? Entonces, en esta sesión, vamos a comparar lesiones por radiofrecuencia, ¿no? Entonces, aquí estamos comparando una lesión de estas del tálamo y las lesiones por radiofrecuencia cuando son bien hechas puntuales, ¿no? Esto, por ejemplo, es del caso que les comenté de la chica que tenía el temblor rúbrico, ¿no? Sin efectos colaterales, que a veces eso les preocupa a los neurólogos sobre todo, ¿no? Híjole, aquí no se ve bien, pero bueno. El uso de los procedimientos ablativos y neuromodulación tiene las mismas propiedades, ¿no? Aquí es como que hacerle un traje a la medida del paciente. Todo llega, no, es que los neurólogos, es que tienes que ponerle neuromodulación, a ver, pero ¿quién va a sacar $35,000 de su bolsa para pagarlos ahorita, ¿no? Entonces, un paciente bien seleccionado y se puede hacer una lesión, es útil, ¿no? Si el paciente tiene el recurso para hacer los electrodos, sería algo maravilloso. Pero aquí hay que adecuar los síntomas para cada paciente y cuál es el mejor target, ¿no? Voy a hablar un poco de los trastornos psiquiátricos. No sé si alguien aquí ha tenido experiencia con este tipo de pacientes. Son pacientes muy difíciles. Yo me empecé a involucrar, pues le digo, por la cuestión de mi tema de mi maestría y mi doctorado, pero fue algo así para empezar a picar piedra que yo me acuerdo que tuve que ir a los hospitales psiquiátricos oigan, pues no me quieren mandar pacientes, así como ustedes fui a dar sesiones a los psiquiatras y pues por ahí tuve un par de psiquiatras que se interesaron, me mandaron todos los agresivos que tenían ahí, ¿no? No sé si conocen ustedes el hospital que está aquí en Iztapaluca, ay, no me acuerdo cómo le dicen, el Hospital de la Salud, ¿no? Y yo iba al pabellón ahí de los agresivos, ¿no? Parecía así como de película de terror, ¿no? O sea, porque aparte son pacientes que tienen trastornos, retraso psicomotriz o trastornos autistas, y es algo así impresionante que ni los psiquiatras querían entrar a verlos, ¿no? Los pacientes estaban ahí desnudos, pues todos contra todos, o sea, algo totalmente dantesco, ¿no? Y la cirugía funciona, nada más que también hay que ver algo muy importante que yo después analicé, ver la estructura familiar del paciente y para qué voy a operar a ese paciente. Les voy a poner un caso muy claro, o sea, yo empecé aquí en el 2000 y empecé a hacer esto que era la lesión bilateral del cíngulo y el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Por qué? Porque había una estructura que se llamaba la leucotomía límbica, que era lo más parecido a la lobotomía que se hacía en ese entonces, que era desconectar las fibras del cíngulo para lo que es la corteza prefrontal y el brazo anterior de la cápsula interna para la corteza orbitofrontal, ¿no? Pero ya lo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y como las cuestiones de las maestrías dicen, a ver, pero ¿por qué estás operando dos targets? ¿Cuál es el que funciona? Pues no sé. Entonces dije, bueno, yo le aposté a la cápsula interna y empecé a hacer lesiones bilaterales del brazo anterior de la cápsula interna. Luego, casualmente, empezó a ver la cuestión del núcleo accumbens, el que era para el trastorno obsesivo compulsivo, y al final de cuentas, como todo en medicina, es que yo descubrí esta estructura, ¿no? Pues es el mismo circuito, nada más lo van abordando en diferentes partes y pues obviamente tiene los mismos resultados. Ya después me empecé a ir un poco más hacia el hipotálamo posterior medial. Yo leí los trabajos del Dr. Sano. A mí honestamente me daba mucho miedo hacer lesiones en el hipotálamo porque pues, leía todas las complicaciones que podía haber. Me acuerdo que el primer paciente que traté fue en el 2008, un paciente que venía de El Salvador y que llegó al hospital, ¿no? Y venía referido directamente para cirugía de esterotaxia para agresividad. Y en El Salvador ya le habían hecho cingulotomía abierta, pero ya se la habían hecho.
Entonces, ¿y ahora qué le hacemos, no? Entonces, y el neurocirujano del salvadoreño, bien abusado, lo mandamos para que le hagan lesión del hipotálamo. Entonces llegó al hospital y ¿quién hace lesión del hipotálamo aquí, no? Pues yo como era el más flaco y el perro más flaco, pues órale, vas tú, ¿no? Y si te quemas tú, ¿no? Y todos los demás nos quedamos tranquilos, ¿no? Pues entonces ahí me puse ahí a analizar el caso, lo vi y empezamos a tratarlos y curiosamente a lo que todo el mundo pensaba, los resultados eran muy buenos. Al principio los pacientes los sacábamos intubados a terapia intensiva y ahí que no los extuben y de repente veíamos que los pacientes evolucionaban bien, sí tienen que pasar al área de cuidados intensivos después, sobre todo por los cambios hemodinámicos y pueden hacer cambios también de temperatura, pero honestamente les va bien. Y actualmente empezamos a hacer también lesiones del cíngulo, pero también para agresividad, pero también para pacientes con dolor crónico. Algo bien curioso y que también fue muy controversial. Yo tengo un paciente con dolor crónico, llámese el que sea, ¿no? Con adicción a opioides. Y pacientes que, por ejemplo, inclusive con síndrome de columna fallida, ya con estimulador espinal, no mejoran. ¿Qué hacemos? Entonces, hubo una propuesta en alguna vez que bueno, pues se podía hacer estimulación del área subgenual. Pero bueno, pues en México no tenemos dinero para eso y pacientes con dolor ya tampoco tienen dinero. Entonces empezamos a hacer un protocolo que estamos todavía por publicar de hacer cingulotomías bilaterales para pacientes con dolor crónico con buenos resultados. Lo que está todavía en proceso es para pacientes con adicciones, ¿no? Que eso tiene más complicaciones éticas que hay que analizar, ¿no? Y bueno, llegamos a hacer lesiones tan puntuales que uno piensa que va a destruir ahí el hipotálamo y las estructuras, ¿no? Tienen que ser lesiones muy precisas, puntuales. Y por ejemplo aquí les pongo el caso, ¿no? Que es muy característico. Cuando estamos aquí, vemos los cambios parasimpáticos, ¿no? Vean cómo va a empezar la elevación de la frecuencia cardíaca. Digo, aquí no lo ven, pero el paciente va a empezar a tener dilatación pupilar simétrica, ¿no? Y ahí es donde sabemos que estamos exactamente en el sitio que queremos lesionar, ¿no? Es con la pura estimulación, ¿no? Pero al hacer la lesión no va a pasar esto. Simplemente es que estamos en el target anatómico. La gente, actualmente esto lo están haciendo ya en boga, porque ya en neurocirugía funcional ya todo se agotó. Ya trastornos del movimiento, pues ya todo el mundo hace eso, ¿no? Dolor, pues todo el mundo hace eso. Entonces todo el mundo está virando a trastornos neuroagresivos. Pero pues los países del primer mundo tienen dinero, ¿no? Entonces están haciendo estimulación. Y ellos lo que están haciendo es haciendo microregistro, básicamente por estructura anatómica. Abajito del hipotálamo está el núcleo rojo, ¿no? Entonces mapean el núcleo rojo, se suben tantito y ahí colocan el electrodo, ¿no? La ventaja del electrodo es que es una lesión, es una estimulación que puede ser muy versátil, ¿no? Y vean el tamaño de las lesiones, muy puntuales. Y dicen, bueno, es que aquí te quedaron chuecas, ¿no? Una está adelante que la otra. No, es que simplemente aquí tuve la respuesta simpática, acá también, entonces no tienen que estar exactamente simétricas. Esto es la variabilidad anatómica que puede haber en cada individuo, ¿no? Y bueno, lo que a veces yo no lo considero como tal neurocirugía funcional porque a final de cuentas todos operamos pacientes. El que venga y presente, es que yo opero pacientes despiertos, pues sí, pero el que los despierta es el anestesiólogo, ¿no? Y el que está pendiente del paciente es el anestesiólogo. El cirujano sigue en su chamba, en lo mismo de siempre, ¿no? El que está haciendo el trabajo ahí de los medicamentos, todo es el anestesiólogo. Alguna vez me tocó operar a un paciente en privado y le dije al anestesiólogo, oye, ¿tú has operado pacientes despiertos? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Mira, la técnica es que yo le hago la cráneo, abierto la cráneo, pues me lo despiertas, ¿no? Pues no está tan fácil, o sea, sí tienen que saber los anestesiólogos para eso, ¿no? Entonces, esto pues más que nada es un trabajo en equipo con un neuroanestesiólogo que lo sepa hacer. Más bien la pregunta es, ¿por qué voy a despertar al paciente, no? Digo, pues ¿qué necesidad de hacerlo sufrir, no? Entonces, más bien es para hacer un monitoreo transoperatorio, si son tumores en áreas motoras, áreas elocuentes, y si quiero evitar que el paciente tenga un déficit, ¿no? Entonces, estas son las indicaciones para hacer. Aquí nos apoyamos mucho en el trabajo de los neuropsicólogos para la selección del paciente y sobre todo para ver si el paciente es candidato a cirugía, ¿no? Yo hace poco operé un paciente con un cavernoma frontal en área motora, pero un niño de 14 años. Entonces, el neuropsicólogo me dijo, no creo que vaya a cooperar, ¿eh? Entonces vamos a operarlo dormido. Entonces lo planeamos con la navegación y el mapeo y todo esto, ¿no?
No les quiero decir más, pero a la mera hora el navegador no funcionó. En Ángeles, ¿no? No funcionó. Entonces el anestesiólogo, no sé cómo le hizo y lo convenció. Y el chico se operó despierto, ¿no? Y pues con buenos resultados, ¿no? Entonces, esto es lo que dice, bueno, ¿por qué lo voy a operar? Si hay alteración del lenguaje, la memoria, ¿no? Praxias, pero más bien el psicólogo tiene que evaluar qué paciente se va a mejorar. Si un paciente ya tiene un déficit, pues ya para qué lo opero despierto, ya lo tiene, ¿no? Más bien es el paciente que no quiero preservar la función, ¿no? Y eso a veces es lo que la gente no entiende de por qué los vamos a operar despiertos. Para mercadotecnia está fabuloso, ¿no? Hasta los videos en YouTube y el paciente que está tocando el violín y todo el mundo. Yo alguna vez fui a dar una conferencia, un programa de esos mañaneros que hasta me dio vergüenza ir a hablar de eso porque pues todo el mundo estaba preguntando por el morbo de que ¿y qué se siente operar el cerebro y tocar las fibras del pensamiento, ¿no? Digo, más bien es por qué lo hicimos, ¿no? O sea, tienen el violín en el sí, ¿no? quirófano. Entonces, estas son las indicaciones, pacientes con deterioro cognitivo, enfermedad de Parkinson, etcétera, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso que operamos, era un tumor muy grande izquierdo, y dice, bueno, ¿y por qué lo vas a operar despierto? Por una simple y sencilla razón, el paciente estaba íntegro, no tenía ningún déficit aparentemente, o sea, no sé si la plasticidad del paciente había migrado un poco a las áreas, pero el paciente estaba íntegro. Entonces dijimos, bueno, lo operamos despierto, no es un tumorzote, ¿no? Pues lo operamos despierto. Entonces hicimos una resonancia, y vean la migración de las áreas, ¿no? Las áreas no estaban involucradas como tal, ¿no? Entonces aquí había que hacer una resección más selectiva. Entonces ya pues, hicimos lo de siempre, el mapeo, lo demás. Aquí sobre todo es para la cuestión motora y del lenguaje y la memoria. Este lo hicimos guiado por estereotaxia, porque no teníamos navegación. Actualmente ya lo hacemos por navegación, ya para que le ponemos un marco al paciente, ¿no? Y este es el posoperatorio. Pues creo que logramos un buen tamaño de resección, ¿no? Y este es el paciente a los 3 meses. Aparentemente una mejoría, sin tanto déficit, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Se calentó y ¿Se apagó, va? ¿Dónde está? Bueno, ahí está explicando qué le hicieron y que lo operaron despierto, ¿no? Eso es lo que digo, eso es lo que vende, ¿no? Uno de mis fellows subió esto en su página de YouTube y se hizo famoso y no sé cuántas vistas tuvo y me invitaron a un programa y todo esto, ¿no? Es igual un paciente que tenía un tumor ahí, tenía crisis motora, sobre todo de la mano, tenía paresia cuando tenía las crisis y eran muy significativas, ¿no? Y bueno, uno puede decir, es derecho a la lesión, pero sí el paciente era zurdo. Entonces tenía mucha complejidad cuando tenía las crisis. Entonces hicimos toda la planeación. Aquí para el video estuvo bueno, ¿no? El paciente tocaba el ukelele, dijimos, vamos a ponerlo a tocar el ukelele para que venda, ¿no? Este sí lo hicimos guiado por neuronavegación. Este es el fellow, es René, que está ahora en Monterrey. Y cómo es todo en medicina, ¿no? Como era el paciente que le íbamos a poner a tocar la guitarrita en quirófano, el morbo que generó ahí en el quirófano, ¿no? Y curiosamente, cuando estábamos, aquí lo importante es ver cuándo detenernos, ¿no? Porque el paciente cuando empezamos a hacer una resección un poquito más profunda, empezó a tener ya cierta torpeza. Entonces es lo importante de la cirugía de despierto, ver que no le causemos un déficit mayor al paciente. Digo, puede ser que no está con efecto de la anestesia, pero él mismo va a decir, siento ya pesada mi mano, doctor. con música en vivo, pero Con música en vivo operando. No, pero vean la cantidad de paparazzis que había alrededor, la cantidad de gente para un quirófano, ¿no? Y ahí dice que ya me siento pesada la mano. Ese es el neuropsicólogo, le dice, a ver, ya nos avisa a nosotros. Ahí es para que vea que sí lo estábamos operando, ¿no?
Y pues hacemos con la navegación pues una corticotomía muy puntual, guiada, era un tumor, un astrocitoma de bajo grado. Y este es al día siguiente. Entonces vean cómo sí tiene un déficit el paciente. Entonces dice, chin, ya no funcionó esto. Pero básicamente era por edema, ¿no? El paciente tenía edema posoperatorio que se lo manejó y esto es a los 3 meses de la cirugía. Entonces, esas son las ventajas reales de operar a los pacientes despiertos. Digo, no tanto por show, ¿no? Sino para preservar la función, que esa es parte de la neurocirugía funcional. Por eso, ahí sí estoy de acuerdo que se debe tomar en cuenta como parte de la neurocirugía funcional, ¿no? Y bueno, ya para concluir, algo que siempre le digo a los muchachos es que si uno no se atreve a hacer las cosas, vamos a quedarnos siempre en la misma monotonía de las cosas, ¿no? Entonces, sin inversión de la norma, el progreso no es posible. Les agradezco mucho su atención. Gracias por la invitación.